Perfecto, ya estamos aquí, vamos a subirle un poquito el volumen, a ver si todo está bien. Perfecto, el audio ya está. Ok, pues buenas noches, bienvenidos a Semilla de Vida, una clase más que tenemos el honor de compartir. Y sabes, muchas veces nos valemos de nuestros propios esfuerzos. Y este es el tema de esta noche. Ajá. Cambié un poquito la clase porque necesitaba un poquito más de énfasis en ciertas cosas, pero quiero empezar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios porque podemos y Él nos da la oportunidad de hacer esto, de llegar con su palabra a otras personas. Y bueno, Señor, te doy las gracias, gracias, precioso Espíritu de Dios, porque reconocemos que solamente en ti, Señor, está la verdad y está la victoria absoluta por medio de Cristo. Eres el que nos ama, Señor, y que nada, nada jamás, Señor, podrá separarnos de tu perfecto amor. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias, Señor, porque sabemos que solamente en ti somos bendecidos, somos prosperados y somos habilitados, Señor, para prosperar. Yo oro esta noche, Señor, por cada persona que me va a escuchar. Y te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando mi boca con poder, con denuedo, con autoridad. Que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada persona, pero sobre todo sé tú, Señor, dando esta clase. Háblanos a nuestra vida, háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Hoy rendimos, Señor, toda distracción. Hoy hablamos que eres tú, Señor, enseñándonos. Queremos que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que todos los velos se caigan en el nombre de Jesús, que tengamos esa sensibilidad, Padre, para escuchar tu voz. Hoy yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a escuchar tu voz, esa voz clara, apacible, oh Señor. Y te pido que seas tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayudándonos a comprender y entender cuáles son las increíbles riquezas de tu gracia a las cuales tú nos has llamado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar con esta clase que al estarla estudiando descubrí algunas cosas que quisiera compartir contigo. Y es que, sabes, muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas por nuestro propio esfuerzo y no estamos conectados a esa fuente de provisión, a esa fuente de vida que es Jesucristo, nosotros nos cansamos, nosotros nos desgastamos, incluso nos fastidiamos y pareciera que nuestra vida da poco resultado, tiene pocos resultados, pareciera que nuestra vida en sí dices, híjole, le echo ganas y trabajo y no salgo. Pero fíjate, aquí en esta clase está está la respuesta a lo que tú y yo necesitamos hacer para que todo lo que nosotros hagamos dé fruto y dé fruto en abundancia. Y fíjate, muchas veces a nosotros nos surgen preguntas sobre nuestra vida, la dirección que nosotros necesitamos seguir, que necesitamos tomar con respecto, por ejemplo, a nuestra salud, a nuestra situación financiera, a ciertos problemas con los hijos, en el matrimonio, muchos, muchos otros temas, ¿no? Y tenemos algunas preguntas y nosotros decimos, wow, ¿y cómo? O sea, ¿cómo? 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 ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, el ministerio, ajá, a menudo se trata de dar consejería y dirección para ayudar a aquellos que enfrentan momentos de necesidad. Ajá. Sin embargo, la consejería a mí me ayudó muchísimo cuando yo comencé en Cristo. Y sabes, cuando no tenemos ni idea, es hermoso ir con un consejero que tenga esa sabiduría para guiarnos. Pero sabes, sin embargo, en un creyente que necesita continuamente que otros le estén guiando, siempre va a haber cadencia y va a haber necesidad. Ajá. Y es que debemos de aprender que nuestra guía es la palabra de Dios. Y ese es un manual, ¿sabes? Que nunca tiene errores y que si nosotros seguimos ese manual, vamos a poder llegar a una victoria. Y, ¿sabes? La obediencia a Dios es el camino para un cambio de vida. O sea, sí o sí, cuando nosotros decidimos escuchar a Dios, ¿sabes? Porque también este tema viene en esta clase,
quiero decirte algo importante. Tú y yo fuimos creados para escuchar a Dios. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo le hago? ¿Cómo escucho a Dios? Y sabes, cuando tú siembras esto en tu corazón, que tú fuiste creado para escucharlo a Él, todo cambia. Ajá. Y es vivir en su palabra. Es vivir en su palabra. Vamos a Mateo 4, versículo 4, que, y dice, está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Ajá. Entonces, este mensaje de Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, también aparece en Deuteronomio 8, versículo 3, y dice que donde Dios le recordó a Israel que no solo el alimento físico sostiene la vida. Imagínate, o sea, tu vida y mi vida no están sostenidas solamente por el alimento físico, sino es la dependencia de la palabra de Dios. Ajá, el sentido es que la vida verdadera no se reproduce o no se reduce solamente, más bien, vamos a decirle, no se reduce a lo material. El ser humano necesita del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Ajá, porque ella ¿qué hace? Ella nos nutre y nos satisface y aparte de todo eso nos da dirección. Jesús cuando dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ajá, él estaba mostrando que la verdad viva no depende solo de lo que sostiene el cuerpo, la vida física y nuestras necesidades, ¿no? Perdón, de lo que alimenta el alma. Y mi pregunta es, ¿de qué estás alimentando tu alma hoy? Ujú. Y esto se puede ver si eres controlado por tus emociones. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando la gente es almática, está controlada por todas las emociones y el cuerpo y lo que siento y lo que veo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el cuerpo responde a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es medicina para el cuerpo. ¿Por qué? Porque, y el espíritu es lo que vivifica por medio de la palabra de Dios. O sea, el pan puede representar lo material en alguna, tomándolo como una parte física. Ajá. Pero puede ser pasajero. Pero también el pan es la palabra de Dios, o sea, es el pan espiritual, la palabra de Dios, el pan eterno, ¿sabes? Ese pan, o sea, su palabra es lo que nos fortalece en medio de la tentación, en medio de la debilidad, cuando estamos pasando por una tribulación en el desierto. Así como el cuerpo muere sin alimento, el espíritu se seca sin la palabra. O sea, es necesario. Por eso, leer y meditar y obedecer lo que Dios nos habla es para ser nosotros hacedores. Ajá, y eso es mantenernos nosotros en la roca. Y sabes, con esperanza y con vida abundante. ¿Por qué? Porque esto tiene beneficios, esto tiene grandes beneficios. Entonces, la enseñanza central, es la palabra de Dios. Es más necesaria que el pan que tú y yo podemos comer todos los días, porque solo en ella es la única, la palabra de Dios es la única que da vida a nuestro cuerpo mortal, que vivifica nuestro cuerpo, nuestro ser interior. Entonces, nos lleva, ¿a qué nos lleva? A la abundancia, al amor, al cuidado del Padre, a recordar que Él está siempre con nosotros, que nunca nos deja, que nunca nos abandona. Y sabes, es el camino más seguro que nunca, 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 nunca nos va a llevar a hacernos algún daño, algún mal, ¿no? Y todos hemos pasado por desiertos y lo que esto me ha dejado es ver a Mía, es ver a Cristo en mí, cómo Él ha obrado a mi favor y Él nunca nos va a avergonzar. Ajá. Y un modo de nosotros pasar por el desierto es no viendo el problema, sino es ver la bondad de Jesucristo. Es orar, ¿sabes? En medio de esa situación, muchas veces necesitamos orar por favor y gracia. Y, ¿sabes? Este punto es fundamental, es direccionar.
tu enfoque, direccionar tu mente a su palabra. Esto es lo más seguro que tú y yo podemos hacer en tiempos difíciles, es cuidar nuestra mente de todos los pensamientos negativos, ¿sabes? Porque la única fuente de vida abundante, de paz, salud y dirección es la palabra de Dios, hasta que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y sabes, yo he vivido esto muchas veces. Y cuando Dios te da una palabra y te dice, ¿sabes qué? Una palabra que Dios te da, esa palabra te marca para toda tu vida y nadie te la va a poder robar porque es algo como si estuviera sellado en tu corazón. Y sabes, nunca, nunca enfrentaremos en esa vida de abundancia que Dios ha propuesto para nosotros un tiempo de vergüenza porque Él ha prometido que Él nos iba a ayudar. Y sabes, el consejo, cuando nosotros pedimos consejo de la gente está bien, ¿no? Y es mucho mejor cuando viene de gente sabia, gente que conoce a la palabra de Dios, gente que sabe cómo guiarnos en su palabra, pero cada creyente debe de dedicar tiempo a escuchar a Dios. Amén. Sí. Y es importante que tú creas en tu corazón que tú has sido creado para escuchar a Dios. Amén. Que no necesitas ni que te impongan las manos, ni tampoco necesitas que alguien te guíe a eso. No, ¿sabes? Él cumple los anhelos de nuestro corazón. Y si tú deseas escuchar su voz, la vas a escuchar. Ujú. ¿Y sabes por qué? Porque cuántos errores nosotros podríamos haber evitado en nuestra vida simplemente por haber escuchado lo que Dios quiere decirnos. Y fíjate lo que dice Isaías 55, versículo 3. Inclina tu oído y ven a mí. Escucha. Dice, escucha y tu alma vivirá. Amén. Inclina tu oído y ven a mí. Escucha y tu alma vivirá. ¿Ve qué indicación tan tremenda nos está dando este profeta? Y sabes, Dios no exige, simplemente Él nos llama a escuchar y al acercamiento, acercarnos a Él. Inclina tu oído sugiere atención, que tú y yo le pongamos atención, que seamos humildes y sabes también que sea deliberadamente. Ajá, pero sobre todo es creer que nosotros podemos escucharnos cuando Él nos está hablando por medio de su palabra. Él nos dice, ven a mí. Esta indicación es personal. Ven a mí. O sea, es solamente para ti y para mí. Oír, dice, oír y tu alma vivirá. Fíjate qué instrucción tan tremenda. Él promete renovación y vida cuando nosotros respondemos con fe. En contexto, es parte del llamado a buscar a Dios mientras nosotros podamos encontrarlo y es recibir ese pacto de gracia, porque Él ya nos ha trasladado. Entonces, ¿cómo aplicarlo? ¿Sabes? Haz una pausa diaria, 5 o 10 minutos, para inclinar tu corazón, tu oído en una lectura breve en la Biblia y guarda silencio. Medita en lo que estás leyendo en lo que Él te está diciendo. Podemos empezar, ¿sabes? Por proverbios o podemos empezar por salmos. Es hermoso todo lo que los salmos y los proverbios nos enseñan. Y, ¿sabes? Ahí podríamos tener una guía breve, ¿no? Porque son pequeños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Responder. Esto es súper importante. Responde con una acción concreta. Y a veces esos mismos versículos nos están diciendo la solución. Ajá, o antes o después está la solución y muchas veces nos manda a orar, a perdonar, nos manda a pasar por alto la ofensa, nos manda a cambiar de actitud y Él nos manda a ser hacedores. Y sabes, cuando nosotros estamos respondiendo con acciones concretas, nosotros estamos empezando a transformar, a hacer esos cambios. Recuerda que escuchar la palabra de Dios implica obedecer. Entonces, la vida que promete se manifiesta en una obediencia práctica. ¿Por qué? Porque Él tiene promesas. Sus promesas son condicionales y esas promesas, cuando tú obedeces lo que Él nos está llamando, ¿qué crees que sucede?
pues viene la bendición a través de la obediencia. Entonces, Dios nos creó con toda la capacidad para nosotros poderlos escuchar a Él. O sea, Él habla a nosotros a través de su palabra escrita, a través de su espíritu y ¿por qué? Porque el espíritu, a través del espíritu, y el espíritu es vida. Ajá. Entonces, en Romanos 6, versículo 63 dice, solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. O sea, este versículo es esencial en la vida de un cristiano. Dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. ¿Sabes? Esto es tremendo y yo quiero iniciar con esto. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y esto es una verdad. Y sabes, cuando yo logré entender esto en mi vida, yo llegué agotada, yo llegué totalmente cansada de hacer todo en mis fuerzas. Y nosotros, en el esfuerzo humano, nosotros nos vamos a agotar, nosotros nos vamos a cansar, pero solamente con Él, cerca de Él, nosotros podemos dar fruto. Con Él, nosotros vamos a ir en aumento. Nuestra vida tiene que tener un aumento, un crecimiento. Ajá. Entonces, este versículo de Juan, versículo 6:36, es muy profundo. ¿Por qué? Porque Jesús está mostrando que la verdadera, o sea, la verdad, lo que permite para siempre, lo que permanece para siempre, lo que da fruto, no depende de la fuerza humana o de la inteligencia humana o del mérito o del esfuerzo que tú le pongas en todo lo que haces. Claro que Él nos manda a esforzarnos, a ser valientes, pero cuando tú involucras al Espíritu Santo de Dios, cuando tú estás involucrando a Dios en todas tus cosas, todo da fruto y de manera extraordinaria. Cuando Él dice, el Espíritu es el que da vida, amén, está señalando que todo lo que viene de la carne, los intentos humanos, ajá, por alcanzar a Dios con nuestras fuerzas, es súper limitado e incapaz de producir vida en nuestra vida. Entonces, solo el Espíritu puede vivificarnos, puede transformarnos y este nos da el acceso a la vida abundante que el Padre ofreció en Cristo Jesús. O sea, los esfuerzos humanos no se refiere a vivir por obras o por buenas acciones, el intentar ganar la salvación por cosas buenas, por todo lo que hacemos o por algún mérito. No, eso no es así. Es depender de la gracia. Imagínate. Es depender de la gracia y del Espíritu Santo. Y si lo involucras en todas las áreas de tu vida, seguro que lo vas a ver en todas las áreas donde tú lo pongas. Ujú. Y es un recordatorio de que la vida eterna es un don, es un regalo, no es una conquista humana. En otras palabras, la carne se agota, el cuerpo se agota, nos cansamos, pero el espíritu nos renueva. Ujú. Las obras humanas son finitas, ajá, pero la obra del Espíritu Santo es eterna. El hombre no puede salvarse a sí mismo, pero Dios nos da una vida en Jesucristo. Amén. En Juan 20, versículo 31 dice, pero estas pero estas se escribieron para que ustedes continuaran creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por medio de su nombre. O sea, fíjate cómo es por creer. O sea, es bien fácil el Evangelio. Tan solo por creer lo que Jesús hizo en nuestra vida, nosotros entramos en la redención y a través de la redención, de creer lo que Él hizo, nuestras vidas están siendo renovadas. Porque Jesús nos está revelando que la vida eterna no depende de los logros humanos, sino de creer en Amén. Jesús. Y no solamente es en la vida eterna, es en la salud, es en la abundancia, es en el carácter, es en todo lo que tú lo quieras poner. Ajá. Y es creer en Jesús y confiar en la autoridad y en el poder que tiene su nombre.
En la Biblia, el nombre representa a la persona misma, su carácter y su autoridad. Entonces, creer en su nombre significa depositar plena confianza en quién es Él y en lo que Él ha hecho en la cruz para beneficio tuyo y mío. O sea, vida en su nombre lo podemos interpretar como que es una nueva y eterna vida que fluye de la relación con Cristo, que empieza ahora y se completa en la eternidad. O sea, es algo continuo que va creciendo, que va creciendo. O sea, no es solo información o conocimiento intelectual, sino que es una fe viva que transforma y que nos une a Cristo. O sea, en pocas palabras, es por medio de la fe, es por medio de creer que Jesús es el que abre esa puerta para ir al Padre, para tener una vida en abundancia, porque su nombre tiene poder para salvar, restaurar y dar esperanza. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, no solo aceptamos una doctrina, sino que nos conectamos con la fuente misma de vida. O sea, su nombre representa todo lo que es Él. ¿Y qué es? Él es Salvador, es Hijo de Dios, es Señor, es protección, es amor, es misericordia, es perdón. Y bueno, la lista es súper larga, pero al creer en su nombre nosotros recibimos una vida que el mundo no puede darnos. Y sabes, mucho menos quitarnos, porque todos los cambios que Él genera son cambios internos, desde adentro por medio del Espíritu. Entonces, es la paz en medio de la tormenta, en gozo, en pleno dolor, por ejemplo, y es esa esperanza en medio de la incertidumbre. Entonces, caminar cada día en esa fe significa recordar nuestra identidad, lo que nosotros somos en Él. Entonces, nuestra seguridad y nuestro futuro no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de su nombre. Ahí es donde nosotros encontramos la libertad del pecado, la fuerza para perseverar, la certeza de la vida eterna, la sanidad, el aumento, la bendición, su vida. O sea, ¿sabes? Esto es maravilloso. O sea, ¿tú has pensado que la vida de Cristo está en ti? O sea, porque su vida, su vida está en nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y una aplicación práctica podría ser, cada vez que nosotros enfrentamos temor, necesidad, duda, confusión, es buscar su palabra, alimentar nuestro espíritu, porque ahí es donde está la vida y el poder que nos va a transformar en ese momento de necesidad. Segunda de Corintios 2, versículo 4 al 3, no, Segunda de Corintios 4. Versículo 13 dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Wow. Y sabes, aquí Pablo está citando el Salmo 116:10, donde el salmista expresa su fe en medio de la angustia. Y por esa fe hablo con confianza y dice, creí en Dios, por tanto hablé. O sea, es necesario hablar, escucha. Entonces, el principio es poderoso. La fe verdadera no se queda callada. Lo que nosotros creemos con el corazón inevitablemente sale por nuestra boca. O sea, todo lo que nosotros creemos, o sea, escúchate y te vas a dar cuenta realmente qué es lo que estás creyendo. Porque Romanos 10 lo dice, con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se crea para salvación. O sea, lo que nosotros estamos confesando está ligado a lo que nosotros creemos. Y si creemos en Cristo, hablamos de Él, de sus promesas y de su verdad. Y aunque la circunstancia sea difícil, la fe nos mueve a hablar lo que Dios ha dicho. Amén. Y no lo que nuestros ojos están viendo. ¿Por qué? Porque no es por vista, es por fe. En otras palabras, hablar lo que creemos es una manifestación de la fe activa en Dios. Entonces, el hablar por el Espíritu, o sea, Él, Jesús, habla por el Espíritu a nuestro espíritu. O sea, ¿cómo? Fíjate bien.
Romanos 8:16, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Este versículo en Romanos 8, versículo 3, donde Pablo hace un contraste muy claro, porque el concentrarse en la carne es muerte, pero el concentrarse en el espíritu es vida y paz. Lo que está diciendo es que hay dos maneras de dirigir nuestra mente. La carne muestra la naturaleza humana inclinada y lo que es el pecado, que produce la separación, la frustración y finalmente una muerte espiritual. Y es tremendo porque ahorita esto viene a mi mente. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas a través de la carne, es donde viene el cansancio, donde viene la frustración. Pero cuando nosotros en medio de nuestro trabajo, ¿sabes? Yo lo he hecho esto en mi trabajo y esto me ha levantado y esto me ha quitado el cansancio y esto ha hecho que incluso nuestro negocio prospere y que nosotros seamos, ¿sabes? Y por eso comparto esto contigo. Y yo te pido que cuando estés en el trabajo involucres al Espíritu Santo de Dios, porque dice, el Espíritu Santo cuando gobierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones y decisiones, imagínate qué fuerte produce vida, porque nos conecta con Dios, la fuente de todo el poder y paz. Y sabes, es la paz que el mundo no puede darnos, porque esto lo dejó escrito Jesús en Juan 14, versículo 27. En la práctica, ¿esto qué significa? Es rendirle al Espíritu el control de lo que nosotros estamos pensando, el control de lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Cómo? Filtrando nuestros pensamientos según la palabra, decidiendo creerle a Dios por encima de lo que nosotros estamos viendo y dejando que Él nos guíe en lugar de dejarnos arrastrar por los deseos, por nuestra carne, por cómo nos sentimos, por los temores o por la preocupación. O sea, ¿qué? ¿Qué nos está diciendo Dios a nuestra vida? O sea, ¿qué es lo que Él nos está diciendo? Porque, ¿sabes? Él habla constantemente y tal vez ahí es donde está el problema. No puedes o no podemos tener fe y sabiduría para la vida si no estamos escuchando a Dios, si no estamos leyendo su palabra. ¿Y sabes qué pasa? O sea, estamos tú y yo abandonando el propio conocimiento humano y los sentimientos finitos. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario abandonar nuestras ideas como yo un día pensaba, es más difícil desaprender. O sea, todo lo que nos han enseñado muchas veces es muy difícil desaprender porque tenemos que quitar todas esas creencias, todo ese conocimiento humano que muchas veces es lo que nos tiene estancados y lo que necesitamos hacer, la mayoría de nosotros, es reconocer que hemos tomado malas decisiones cuando nosotros usamos nuestros propios recursos naturales, nuestros propios recursos humanos para solucionar situaciones. Y no nos acercamos a Él, a su sabiduría, a su ayuda y a su amor, que siempre están disponibles para nosotros. O sea, una reflexión corta de Romanos 8:6 podría ser que cuando nosotros dejamos que nuestra mente corra libre sin dirección, suele llevarnos a la preocupación, a los temores, a las preocupaciones, a las comparaciones, a los deseos que no le agradan a Dios. ¿Y esto qué va a traer? Cansancio, decepción y un vacío en nosotros. Pero cuando nosotros entregamos nuestros pensamientos al Espíritu Santo, Él pone orden y, ¿sabes? Sobre todo, Él nos ayuda. Y esto lo dice Efesios 4:23, que Él nos ayuda en nuestros pensamientos y Él nos ayuda en nuestras actitudes. O sea, Él nos recuerda la verdad de la palabra de Dios y nos llena de su paz en medio de todas las tormentas. Y la clave no es luchar con nuestras fuerzas para pensar bien, sino ceder el control de nuestros pensamientos.
decirle cada día al Espíritu Santo de Dios, guía mi mente, enséñame a mirar las cosas como tú las ves. ¿Sabes? Porque necesitamos aprender a ver las cosas como Él las ve. O sea, esta rendición, el rendir nuestra mente, el rendir tal vez, el dejar de hacer las cosas a nuestra manera, el dejar de hacerlo todo en nuestras fuerzas, el darnos siempre el mérito, es que es por mi trabajo, es que es porque yo estudio mucho, es porque yo oro mucho, es porque yo oré. No, o sea, no es así, es por la gracia de Dios. Es cuando nosotros nos deshacemos de todo esto, es cuando nosotros podemos empezar, ¿sabes? A recibir más de Él. ¿Por qué? Porque le estamos dando la gloria a Él. Es Amén. reconocer que nosotros en nuestra fuerza no podemos, en nuestro entendimiento humano no podemos. Es reconocer que nosotros no podemos hacerlo y que necesitamos al ciento por uno con Él, por Él. Porque sabes, es reconocer, Señor, me canso si tú no me ayudas. Señor, no puedo tomar una decisión si tú no me guías. Señor, no puedo ni siquiera controlar mis pensamientos, porque necesito que tú me ayudes a pensar en todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza. Y sabes, esta rendición, de rendir nuestra mente, de rendir nuestra voluntad, de rendir incluso nuestros esfuerzos humanos y empezar a entrar en lo que Él es, reconocer lo que Él es más bien. Esa rendición es la que abre la puerta hacia la abundancia y hacia la paz verdadera que solamente proviene de Dios. Y sabes, y si hay pensamientos dominantes, es necesario reconocerlos y trabajar en ellos. Recuerda que tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en todas las debilidades. Él es el que nos saca cuando nuestra voluntad está dispuesta y nosotros cedemos nuestra voluntad. ¿Cómo? Señor, ayúdame. Señor, no sé hacerlo, pero sé que tú me capacitas porque el Espíritu Santo de Dios me capacita para toda buena obra. Pregúntate hoy. ¿Qué piensas? O sea, ¿qué pensamientos están permitiendo que gobiernen tu corazón hoy? Pensamientos de temor, de tristeza, tal vez de pobreza, pensamientos, no sé. Observa qué es lo que tú estás pensando. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo de Dios te dirija o que la carne nos arrastre? Porque, sabes, la carne es tremenda. Y luego juntamos la carne y juntamos el alma. Y no, 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 eso sí es una arrastrada. Porque solamente nos dejamos llevar por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos viendo. Cuando Él dice claramente que no podemos vivir de la vista, sino que tenemos que vivir por fe, por Amén. lo que está escrito en su palabra. Entonces la fe tiene una sola fuente. Entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17. La fe no viene de lo que nosotros estamos viendo o estamos sintiendo, por favor, ni de todo lo que está pasando en el mundo. La fe no surge de la nada. Nosotros tenemos que accionar. Y sabes, la fe tampoco surge de los esfuerzos humanos. Sí, porque trabajo un montón me va a ir bien. No, no es así, porque mucha gente piensa así, porque trabajo mucho, porque me rompo todo en cuadritos para que mi trabajo salga perfecto, por eso yo salgo adelante. No, eso es una mentira. Cuando tú pones a Dios y dices, Señor, tú eres la provisión de mi vida, porque tú, precioso, eres el que traes a mi vida en madera buena, abundante. Tú eres el que haces que yo prospere. Es el mérito por Él, no por nosotros. Y tenemos nosotros que romper, ajá, con esa creencia que no es por mi esfuerzo humano, es porque a Dios le ha placido prosperarme, porque a Dios le ha placido darme salud, porque a Dios le ha placido ayudarme. Y esto es gracia, es cuando tú crees que Él está dispuesto a hacer por ti. ¿Y tú qué haces? Tú le das toda la gloria, tú le das toda la alabanza, tú le das todo, porque sabes, no es por mi esfuerzo, Señor, no es porque yo soy muy inteligente, no es, Señor, porque yo soy muy sabia, no.
es porque Él es el que está haciendo la obra. Y sabes, es ese cambio, es ese cambio. Entonces, si entra por el oído cuando nosotros recibimos la palabra, al escuchar o al leerla con atención, lo que Dios ha dicho, su verdad, está sembrada en nuestro corazón y es esa confianza producida en Él. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el punto clave de esto? Es que la fe viene por el oír y necesitamos nosotros exponernos continuamente a la palabra. Y no solamente exponernos, necesitamos hacer un esfuerzo por ser hacedores de la palabra. Sabes, con oírla no vamos a cambiar nada. O sea, por favor, escúchame. No vamos a cambiar nada con oír la palabra. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, la misma obediencia es la que trae la promesa a nuestra vida para nosotros poder ser hacedores de su palabra. Y es el obedecer, es la obediencia. O sea, el oír por la palabra de Dios. No cualquier voz produce una fe verdadera. Es solo la voz de Dios revelada en las Escrituras. Amén. O sea, ¿y el resultado cuál es? La fe se fortalece cuando nosotros meditamos y confiamos y obedecemos lo que Dios nos está hablando. Porque Él nos pide ser obedientes. Él nos pide ser hacedores. Si no estás escuchando a Dios, o siendo vivificado por su palabra, es hora de cambiar el enfoque de tu vida. Porque tal vez estás muy metido en el problema, tal vez está tu mente enfocada en la situación y debes de tener un tiempo de lectura, de meditación en su palabra. Como lo decía hace rato, permítele al Espíritu Santo de Dios, rindiéndole toda la carnalidad, ajá, para permitir que su gracia sea lo que nos levante. Entonces, muchas veces nosotros, o me pregunto, ¿no? ¿Cómo pueden? Me preguntan a mí, ¿cómo puedo yo escuchar a Dios? Y el único camino es leyendo su palabra, guardarla en tu corazón y cree que tus oídos están abiertos para escucharlo siempre. Cree que Él nos ha creado para escucharlo. Y Dios así nos creó, no es una mentira. O sea, Dios nos creó para nosotros escucharlo y para nosotros creerlo y para nosotros recibir lo que Él nos ha dado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos el entendimiento ennegrecido debido a que vivimos en un mundo que está corrompido, donde Satanás ha cegado el entendimiento y la ha cegado el entendimiento y dice, y vagan en la banalidad de sus mentes. O sea, imagínate qué fuerte está este versículo de Efesios, pero no lo puse, pero él dice que ese es el problema. El problema es que nosotros estamos vagando en nuestros pensamientos y nos estamos creando una película y le estamos avivando la carne y eso es lo que le está dando vida al problema que estamos viviendo. O sea, y pasa algo tremendo cuando nosotros estamos dirigiendo nuestra vida hacia la palabra que dice, te volverás un adicto de su palabra. Y sabes, esto es lo que pasa porque empieza el hambre y la sed de justicia y nosotros esperamos, ¿sabes? Yo a veces espero escucharlo ansiosamente. Ajá, y le digo, Señor, ¿qué es lo que hoy me quieres enseñar? ¿Qué es lo que hoy me quieres decir? Y sabes, wow, leo un poco, me pongo a estudiar un rato y él empieza a decirme cosas, a revelarme cosas. Entonces, fíjate lo que dice Jeremías. Oye, este cabello me pica el ojo. Fíjate, lo que dice Jeremías. Dice 15, versículo 16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré con mi gozo. Ajá. Y la delicia de mi corazón. O sea, cuando Jeremías dice, hallé, descubrí tus palabras y las devoré, habla del hombre espiritual. No solo es leer la escritura, sino es absorberla, dejar que tu corazón se quede en él, la guarde y en tu mente. ¿Sabes? A veces necesitas mandar los pensamientos cautivos porque la mente se distrae así, de volada. Entonces, es mantener tu mente en la palabra. Dice Amén. que sea gozo y delicia mi corazón. Muestra que la palabra es vida, es consuelo y es una fuerza que actúa en ti y en mí. Cuando Jeremías
habló la palabra de Dios, no la dejó pasar por largo. O sea, él la devoró, es decir, la tomó con hambre y necesidad, creyó en ella. Fíjate qué hermoso lo que tú y yo tenemos que hacer. Creó, creyó en ella y la meditó. Hace unos días el Señor hablaba esto a mi corazón y de la fe de un niño, ¿sabes? Y esto que venía a mí es tremendo. Y va con el tema porque dice que Jeremías creyó en la palabra y la meditó. Y sabes, cuando tú le dices a un niño, te voy a llevar al zoológico, ¿qué hace un niño? Un niño cree y dice, sí, 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 me vas a llevar al zoológico y lo único que hace es emocionarse y esperar el día. Y no anda por los pasillos de la calle, sí, de la casa, perdón, sí, me va a llevar al zoológico. Yo creo en el nombre de Jesús que mi mamá me va a llevar al zoológico. ¿Sabes? Un niño solamente cree. Y era lo que el Señor hablaba en mi corazón, que nosotros tenemos que llegar a ese punto donde su palabra simplemente la creamos como un niño y la guardemos en nuestro corazón y la tomemos como nuestra. Y sabes, esta actitud nos invita a no ver la Biblia como un simple libro, sino como un libro, como ese pan, ajá, que nutre nuestra alma, porque dice, no solamente de pan vive el hombre. Así que es el alimento físico, no solamente nos sostiene, es la palabra de Dios en nuestro interior lo que nos da la dirección, lo que nos da la esperanza y lo que nos da la fuerza. Porque a veces lo que nosotros necesitamos en ese momento preciso y justo es una palabra de vida que nos levante. ¿Y sabes cómo puedes escuchar a Dios en ese momento difícil? Cuando tienes suficiente palabra en tu corazón, que la lees todos los días, ¿sabes? Tómate un tiempo especial de leer su palabra, 10 minutos al día, en la mañana o en la noche o 15. Tú ponte un tiempo y vas a empezar a llenarte de su palabra. Cuando venga el tiempo difícil, Él te va a dar la palabra rema, la palabra sabia, que te va a sacar del problema en el que nosotros nos podemos meter. Y sabes, Él nos dejó escrito esto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Cada vez que nosotros tenemos una palabra rema, esa palabra es ese pan que nos va a alimentar durante ese tiempo, ese proceso para pasar esa tempestad. Y una práctica sería es darle el tiempo diario a leer la escritura con el mismo deseo que tú busques el alimento natural. Cuando tienes hambre, te sientas y te das tu tiempo y comes. Haz lo mismo con la palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque sí tenemos el tiempo para comer, para desayunar, para cenar. Y el tiempo para sentarte, alimentarte de ese alimento espiritual que es su palabra de Dios. Tú y yo necesitamos sacarlo. ¿Sabes? No solo es leerla, es saborear lo que dice, es repetirla en nuestra mente, meditarla y dejar que se convierta en parte de nosotros. Cuando enfrentamos en tristeza, confusión o cansancio, busca, búscala y descubre ahí, porque allí en la palabra de Dios está el verdadero gozo. ¿Sabes? Cuando Jesucristo está en ti y su Espíritu Santo está vivificado en ti, en medio de la tribulación está su gozo, en medio del desastre está su paz, porque Él dice que Él es la paz que el mundo no puede dar. O sea, ahí es cuando tú te das cuenta si realmente estás cimentado en su palabra, si realmente tu cimiento es su palabra, o están las emociones de por medio, o están los sentimientos de por medio, o está la carne de por medio. Y sabes, el Señor, es que podríamos hacer una oración hermosa, Señor, que tu palabra sea mi alimento cada día. Haz que te busque, Señor, que tenga hambre y sed de justicia, que yo pueda disfrutar con gozo, pero sobre todo ser hacedor de tu palabra y obedecerte con amor, Señor. Y Cristo es la única fuente de vida abundante y de paz. Cristo mismo declaró, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. O sea, Jesucristo vino para esto y sabes, yo tengo años parada en este versículo. O sea, que el diablo viene a robar, a matar o a destruir, ya es otro rollo. Pero, ¿sabes? Yo creo más que Jesucristo tiene el poder sobre de eso, el poder sobre las tinieblas,
porque Él es más poderoso y es soberano y su nombre es sobre todo nombre. Entonces, para mí vale más que Él vino a darme una vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no se limita solamente a lo material, sino que se trata de una vida plena, en comunión, llena de sentido, llena de gozo, llena de paz, llena de misericordia. Entonces, una vida abundante significa una vida renovada por el Espíritu Santo de Dios, donde el vacío interior es saciado. Ajá, donde se trata de la ausencia. No se trata de que no hay problemas, sino de que la presencia de Cristo está ahí, está Él en medio de todos esos problemas. Ajá, Jesús, o sea, ¿por qué? Pero tú y yo debemos de involucrar a Jesucristo, a su palabra y creer en su palabra, buscar el pan espiritual. ¿Por qué? Porque en el pan espiritual es donde está la fuente de vida. Es donde está nuestra provisión. Amén. Y una verdad es que Jesús dijo, la paz les dejo y mi paz os doy. Y no es la paz que el mundo da. El mundo ofrece una paz pasajera, basada en circunstancias. Ah, pues todo está tranquilo, sí, estoy tranquila y estoy en paz. Pero Cristo ofrece esa paz eterna, ese fruto de su presencia, que es su Espíritu Santo en nosotros, que vive en ti, que vive en mí. Y sabes, tú eres esa morada del Espíritu Santo de Dios, donde Él habita. Él habita en ti. Tú eres esa morada. O sea, en resumen, Cristo es la única fuente. ¿Por qué? Porque solo en Él encontramos reconciliación con Dios. Porque Amén. Él satisface el corazón humano. Él es la paz que permanece cuando todo alrededor está hecho un caos. Entonces la invitación es clara, es venir a Él, creer en Él y permanecer en Él. Porque Cristo es la única fuente de abundancia, de paz y de vida que hay en el mundo. Porque el mundo busca satisfacción en riquezas, en logros, en expectativas. Vivimos en un mundo materialista. Y Jesús se presenta como una declaración que lo puede cambiar todo, porque yo he venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Sabes, si tu vida no está en abundancia es porque no está totalmente Dios operando en ellos. Sabes, tenemos que tener esa abundancia, esa abundancia en gozo, en paz. Y son cosas que se van desarrollando poco a poco conforme nosotros vamos siendo transformados a su palabra y a su verdad, porque Cristo es la fuente de vida abundante. La vida abundante no se mide por posesiones ni por éxito humano ni por logros humanos, sino por la plenitud que Cristo da a nuestros corazones. Amén. Es una vida transformada por la gracia y la gracia muchas veces se nos olvida. Y aquí yo estaba leyendo algo tremendo. Déjame ver y se los comparto. Fíjate, aquí puse, la gracia y la paz, ajá, vienen por medio de lo que piensas. Esto no viene a través de la oración, viene a través del conocimiento. En segunda de Pedro 1:2 lo puedes leer esto, pero porque dice, para que la participación de nuestra fe sea efectiva en todo el conocimiento del bien que está en Cristo Jesús. Filemón 1:6. ¿Sabes? Tenemos que reconocer que todo el bien que está en nosotros por medio de Cristo Jesús, y ahí es donde está involucrada la gracia. ¿Sabes? Es una vida con un propósito eterno. No es una vida vacía, sin dirección. Es una vida sostenida por la presencia del Espíritu Amén. Santo. Y como por último dice, el Señor mismo afirmó, esta es la clave de que todo dé fruto en nuestra vida, de que todos nuestros esfuerzos humanos, claro que son recompensados, pero cuando nosotros estamos con Él y estamos en Él, es cuando todo se multiplica de manera sobrenatural. Amén. Y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Cuando yo tuve la revelación de este versículo hace muchos años, yo entendí que, que el único modo de dar fruto es estar pegados a Él
y dejar a un lado todos nuestros esfuerzos humanos para dejarlos a un lado, me refiero a dejarnos de poner la corona a nosotros, a dejarnos de dar el mérito a nosotros mismos y reconocer que solamente por Él y con Él podemos nosotros dar fruto. Y darle siempre la gloria y siempre la adoración y darle la corona siempre a Él. Y esto significa que solo conectados a Él, como un sarmiento a la vid, nosotros podemos dar fruto y experimentar la verdadera vida abundante. O Amén. sea, Cristo es la fuente de paz verdadera. O sea, no sé si me estoy expresando bien, es dejarnos de poner nosotros la corona. Es que es por mi esfuerzo. Es que mira, no sabes cuánto me esfuerzo yo en trabajar. No sé cuántas mamás dicen esto. Toda mi vida te cuidé, toda mi vida te di, y mira, tú me tienes que pagar. No, ¿sabes? Es por mi esfuerzo que yo estoy, que soy superada, es por mi esfuerzo que yo prospero, es por mi trabajo, es por todo lo que yo hago. No, no, es porque Cristo vive en ti. Amén. Es porque Cristo está en ti, porque dice, en Él somos, en Él vivimos, en Él existimos. ¿Quieres tener una vida que dé fruto y que tú estés, sabes, desde que nosotros aprendimos esto y lo llevamos a cabo mi esposo y yo, ¿qué es lo que ha sucedido? Trabajamos menos y ganamos más. Así en Amén. palabras simples. En palabras simples te lo puedo decir. Y cuando comenzó este mes, todo el mundo, no, que es temporada baja, que no sé qué. Yo le dije a mi esposo, septiembre va a ser el mejor mes del año. Y sabes, es como tú lo has creído. Si tú crees que toda tu fuerza procede de Él, porque Él es el que te da la fuerza para trabajar, si tú crees que su palabra es la medicina para tu cuerpo, su palabra te va a sanar, porque son tus creencias. Si tú crees que Él es el que te mantiene en sanidad, que Él es el que te mantiene en paz, que solamente por Él y no por ti, tu vida va a cambiar. Ya basta de ponernos la corona, ya basta de estar alimentando el ego, de estar alimentando toda esta vanidad que es por mi esfuerzo, no es por tu esfuerzo. Y si es por tu esfuerzo, tal vez ahorita vas a ver los resultados poquitos, medios, pero quieres tener un resultado en abundancia, quieres tener un resultado en aumento, en multiplicación. El responsable es Jesucristo, el darle la gloria, la adoración, la alabanza, el decir, Señor, no es por mi fuerza, es por ti, no es porque soy muy inteligente, es porque tú me das la sabiduría, no es porque yo sea, wow, la supermaestra, es porque tú lo haces en mí, es porque tú, Señor, eres sobre todo, yo solamente soy una vasija de barro, porque Cristo es la única fuente verdadera. ¿Sabes? La paz, dice él en Juan 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy, y yo se las doy como el mundo las da, y no se las doy como el mundo los da. ¿Sabes? El mundo ofrece una paz basada en ausencia de conflictos, y se va el problema y ya llegamos en paz. No, Cristo ofrece una paz que permanece en medio de la tormenta. Su paz guarda el corazón, la mente, incluso cuando las circunstancias son nuestras adversidades. Y dice, yo guardo en completa paz aquel cuyos pensamientos están en mí. Es dónde estás dirigiendo tus pensamientos, en qué te estás enfocando, porque la paz viene del conocimiento de la palabra de Dios, creyendo que Él está en medio del problema de la situación, que Él nunca te va a avergonzar y que Él es tu fuente de provisión. Amén. Él es la única fuente de vida, de abundancia, la paz. Fíjate, la abundancia y la paz vienen juntas. ¿Por qué? Porque la abundancia de Cristo no es solo el gozo, también es el descanso. Fíjate qué fuerte. Cuando nosotros estamos en tiempo de descanso, en tiempo de decir, wow, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, porque en tiempos difíciles somos prosperados. Amén. Gracias, precioso, porque esto es por tu favor en mi vida, por tu bondad. No es solo la victoria, por mi victoria. Es porque Él está en mí, vive en mí y está en mí. Y es lo mismo, esto sucede lo mismo para ti. Donde Cristo reina, ¿sabes? El corazón descansa. Amén. Donde Cristo habita, la ansiedad
cede el lugar a la fe. Y como lo dice el Salmo 23, y es una realidad, esto se puede reflejar en una realidad. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes? Es un versículo tan escuchado, pero tan escuchado. ¿Sabes? Ora este versículo, Señor, tú eres mi pastor. ¿Qué hace un pastor? El pastor cuida, el pastor guía. Pero si nosotros estamos en rebeldía, estamos en desobediencia, el problema somos nosotros, porque Él es fiel. Dice, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Sabes? Cuando estamos viendo los faltantes, nos estamos volviendo malagradecidos. Empieza a agradecer lo que tienes. Empieza a agradecer que tenemos una familia, que estamos seguros. Sabes que a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy, Él nos ha mantenido bajo sus alas. Él nos ha mantenido en cuidado, en amor. Él nos ha mantenido libres. Sabes de todo lo que hoy está pasando. Y es algo que agradecerle. Sabes, yo el otro día oraba y yo le decía, gracias Señor, porque incluso has guardado mis ojos de ver el mal. Porque gracias a Dios yo te puedo decir, mis ojos no han visto nada malo. Y en años, años y años. ¿Sabes? Necesitamos ser agradecidos, ver lo bueno que nosotros tenemos en Él, cambiar nuestro enfoque. Y lo más importante de todo es dejar de hacer las cosas en nuestra fuerza y empezarle a dar toda la gloria y toda la adoración y darle todo, todo, ¿sabes? Es tiempo de quitarnos todas las coronas. Todas las coronas, Señor, esto no es por mí, esto es porque tú estás, Señor. No, esto no es por mí, es porque a ti te ha placido bendecirme. Esto no es por mí, Señor, es porque tú, Señor, vives en mí, te mueves en mí y estás en mí. Basta, ¿sabes? Basta de estar en tanto egocentrismo, en tanta vanidad. Basta de estarnos poniendo, por mi esfuerzo estoy así, por mi esfuerzo soy, no es por tu esfuerzo. Cuando estamos en Cristo, es porque Cristo es el que nos ayuda cerca de la vid, cerca de Él vas a dar fruto. Cuando decides ponerte las coronas de todos tus triunfos, no le estás dando la gloria al que se merece y vas a seguir viviendo en tus esfuerzos humanos. Lo que necesitamos es reconocer que todo procede de Él y que todo es de Él y que todo lo bueno, lo santo, ¿sabes? Yo me refiero a lo bueno, lo santo y lo puro. O sea, no es que tengo esta enfermedad, es por él. No, la enfermedad no la manda él. La pobreza tampoco la manda él, porque hemos visto claramente cómo la pobreza va acompañado. ¿Por qué? Por la pereza. ¿Sabes? Su palabra es clara. Su palabra es clara. Y bueno, ay, vamos a orar porque ya se me acabó el tiempo. Y si no, me sigo, pero sí hemos terminado con esta clase. Y bueno, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque nosotros reconocemos que cerca de ti, Señor, podemos dar fruto. Gracias, Señor, porque así como nos dices y lo dejaste escrito, que nosotros somos ese pámpano, que separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo el ego. Te pedimos, Señor, por todas esas coronas que nos hemos puesto que no nos corresponden, Padre. Nosotros decidimos confiar y creer, Señor, que tú eres la única fuente de abundancia, que tú eres la fuente de provisión, que tú eres la fuente de paz, de misericordia, de amor. Tu palabra dice que de tu plenitud podemos tomar todos. Gracias, Señor, porque eres tú en nosotros, Jesucristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a que todas las mañanas rindamos nuestros pensamientos a ti y que seas tú ayudándonos con nuestros pensamientos, a pensar en todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza, Señor. Ayúdanos a tener visiones, sueños, precioso. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestra manera de pensar, a no acoplarnos a este mundo, Padre. Nosotros reconocemos, Señor, que tú has venido para que tengamos una vida y una vida de abundancia y no nos conformamos, Señor, con menos.
No nos conformamos ni a la pobreza, ni a la enfermedad, ni tampoco a las cosas, Señor, que hoy están pasando, porque tú has venido a traernos una vida y una vida en abundancia. Gracias, precioso, por tu paz en nuestros corazones. Gracias, Señor, por el entendimiento. Gracias, Señor, por la restauración. Gracias, Señor, por la vida. Ayúdanos, enséñanos, así como dice Jeremías, Señor, que él halló tu palabra y esa palabra lo sostuvo. Enséñanos, ayúdanos a meditar en tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, porque sabemos que esa es la fuerza desde nuestro interior, Señor, que nos lleva, que nos hace, Señor, vivir en esa vida, Padre, que tú has ganado para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese gozo, por la delicia, Señor, que es tu palabra a nuestros corazones. Nosotros reconocemos que la fe solamente viene por el oír y el oír tu palabra. Enséñanos, ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos, Señor, a tener un tiempo para ti todos los días, para estudiar, Señor. Yo te doy las gracias, precioso, por cada persona que me escucha. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos enseñas, el que nos ayudas y el que nos llevas a más. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Te pido que compartas este material. Yo sé que hay alguien que lo quiera escuchar. Muchísimas gracias, que tengas una semana llena del poder del Espíritu de Dios y nos vemos la próxima semana. Gracias y buenas noches. Te bendigo en el nombre de Jesús.